En el pasado video habíamos compartido con ustedes lo que fue la primera parte de la visita en el Panteón de Belén. El día de hoy, en Casillero Paranormal, te presentamos la segunda y última parte de este interesante e increíble recorrido en el Panteón de Belén de Guadalajara. Esperamos que sea de tu agrado. Comenzamos. En este espacio en especial, muchachos, donde vamos caminando desde que bajamos, no sé si ya notaron que hay muchas tumbas pequeñas. Ahí hay 3 tumbas, ¿no? Esas tumbas pequeñas nos delatan que son de bebés o de niños. Cuando nosotros veamos tumbas más grandes, con apariencia de ataúd como esas, son de adolescentes o de adultos. Al lado derecho hay un buen ejemplo. Allá abajo, que es el guayabo. Tenemos una más grande, aquí tenemos 3 pequeñas. Así es. Y el panteón, como les decía, tiene muchas leyendas. Y una de las más famosas que existen es la del árbol del vampiro. Wow. Miren, aproximadamente unos 140 años. Vamos a escuchar. Hay algo muy curioso aquí, o muy interesante. Si alguien de ustedes es la primera vez que viene, ¿estás de acuerdo que estamos observando el árbol completamente de frente? Frente cambia mucho a verlo de lado, como lo vemos a los lejos. De frente parecerían unos 10 o 12 árboles naciendo de uno solo, ¿verdad? Sí. De una forma un poquito extraña. Obviamente hay una leyenda que habla que hay un vampiro sepultado en este lugar. Cuando las personas se dan cuenta que dentro del enrejado hay 3 tumbas, muchos creen que alguna de las 3 es la que pertenece al vampiro. La gente nunca se imagina que la tumba del vampiro está dentro del árbol. Dentro del árbol, así como se escucha. Puede sonar fantasioso, puede sonar descabellado, pero no hay que olvidar que la mitología sobre ellos dice que de una estaca de madera se puede matar a un vampiro. Y a uno de ellos lo mataron hace tiempo con una estaca que, la leyenda dice, también traspasó la espalda. Esa punta que salió por la espalda fue la que tuvo contacto con el suelo y origina raíz, crecimiento y por último este árbol. ¿Cuál es la diferencia de verlo si nos colocamos de lado? Te darás cuenta de algo muy curioso. El árbol visto de lado no es redondo, es rectangular. Esto se aprecia claramente en el completamente rectangular. Si nosotros observamos con atención la última raíz del lado contrario, nos daremos cuenta que claramente está levantada en esquina. La última que está acá. Y estarás de acuerdo que para que una raíz se levante de esa forma, tiene que tener una guía puntiaguda. Si nosotros nos imaginamos esa raíz levantada como si fuera la esquina izquierda de una tumba, creo que ya es mucho más fácil encontrarle formas de tumba al árbol. La leyenda por último dice que el día que el árbol se seque o el árbol se caiga, el vampiro quedará libre. Ya que acuérdense que la mitología dice que así como los matas con estaca, basta con desenterrarla para que éste vuelva a la vida. Aquí es un punto muy interesante. ¿Y las tumbas que hacen? Esas quedaron dentro de la reja, no había otra forma de meter la reja. Así que quedaron dentro de pilón, pero no tienen ninguna injerencia con la leyenda. Lo que sí es interesante, ahorita que llegamos aquí, es observar la barda original del panteón del Hospital Civil Antiguo. Nos daremos cuenta que la gran mayoría de las ventanas originales fueron selladas, eran muy simétricas, muy parecidas como a los de los colegios antiguos, los orfelinatos, muy grandes. Fueron canceladas, se abrieron otro tipo de ventanas. Y también algo muy interesante, comentarles que muy cerca de esta zona hay un fenómeno curioso que solamente se da en las noches. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros observamos ahí, hay un tronco de un árbol. Se alcanza a apreciar. Es obvio que en algún momento el tronco fue un árbol. Hay una leyenda que cuenta que hace mucho tiempo un joven que estaba internado en el hospital con un tumor inoperable se suicidó en ese árbol. Pero lo más impactante es que la leyenda dice que como una maldición, porque el joven maldijo a Dios antes de morir, cada noche su sombra se refleja en este cementerio. Cuando uno viene de día y lo observas con atención, te llama mucho la atención los detalles, pero sinceramente no le encuentras nada extraño. Cuando uno viene de noche y recuerdas haber venido de día y recuerdas lo que contamos sobre ese tronco y en la noche escuchas su historia, es realmente muy sorprendente darte cuenta cómo en la pared parece que ve la sombra de una persona que está parada o colgada. Y se siente el Y frío. se conoce como la leyenda del ahorcado o la sombra del ahorcado. Ese tronco que está ahí corriendo. Claro.
¿Por eso lo cortaron? No se cortó porque se cayó el árbol también como una maldición. Aquí había un acceso al hospital civil. ¿Se acuerdan que les comentaba que era una huerta? Ahí se puede ver donde está un acceso. Arriba se puede apreciar inclusive hasta el soporte del arco que había para poder ingresar y de esta manera alimentar a pacientes médicos. Hay otra historia, muchachos, que también llama mucho la atención. Lo que sí les comparto también es muy importante, es que en ocasiones nos es imposible en la noche contar todas las historias. Porque le dicen, oye, pero es que me dijiste que iban a contar esta y la otra. En ocasiones son grupos grandes, en ocasiones, por ejemplo, son grupos que, por darte un ejemplo, hacen muchas preguntas. No es la misma dinámica, en ocasiones que traer 4 o 5 que traer 60. Tratamos de tener más o menos un speech, de contar varias, pero les digo esto por si algún día regresen y no escuchan todas, ya saben que hay más. Una de las más interesantes también que contamos normalmente en la noche, nos habla sobre una mujer que fue casada muy joven. Lamentablemente en ese tiempo se acostumbraba así. En la clase alta, muchas veces los padres no veían la felicidad de la hija, sino el empoderamiento al unir familias poderosas y obviamente pues tener más dinero. Victoriana Hurtado fue una niña que fue casada a los 12 años con un hombre que le triplicaba la edad. Y cuando mueren los padres, el hombre comienza a ser objeto de muchos maltratos. Crecen los hijos viendo esos maltratos, viendo cómo el hombre se hundía en el alcoholismo día tras día, hasta que el hombre muere precisamente por esa enfermedad. Pero entonces, Victoriana se da cuenta con mucho pesar que los 3 hijos ya adolescentes son peores que su marido. La humillaban, la golpeaban, hasta que ella finalmente el 25 de agosto de 1894 amanece sin respiración, sin signos vitales. Los muchachos felices de la vida la vieron sepultar aquí. Y digo felices de la vida aunque se escuche mal porque lo que más querían era la herencia de su mamá. Le sepultan en el panteón. En la madrugada el velador escucha ruidos extraños. Cuando viene a ver qué está sucediendo, se da cuenta que la tumba del Victoriana, que tenía tierra fresca todavía de la tarde que la habían sepultado, tenía la tierra removida y había una mano ensangrentada saliendo. La mano de Victoriana porque ella fue enterrada viva. Tenía catalepsia, una enfermedad muy extraña. Ya no alcanzó a salir, muere asfixiada y desde entonces su tumba tiene una mano de piedra que conmemora ese trágico acontecimiento que la tenemos aquí en la mano. Esta es la tumba de la señora Victoriana Hurtado. El pergamino que ella sujeta en la mano, más que revelarnos sus datos personales, lo que realmente representa es su última voluntad, desheredar a sus hijos y la herencia repartirla entre la gente más pobre de Guadalajara. Si observamos la parte inferior, nos daremos cuenta que de repente la gente trae ofrendas. Normalmente vienen a solicitarle tener lo que ella nunca pudo tener, una familia unida, una familia que se ame por encima de lo material. Y esta es la historia o la leyenda de la señora que fue enterrada viva en este cementerio. Hay una tumba también muy interesante y muy poco conocida en el Panteón de Belén. De verdad, me gustaría mostrárselas con otro ángulo, aunque desde aquí se puede apreciar muy bien. Si nosotros observamos hacia allá, vemos 2 tumbas que tienen enrejado. Sin embargo, la diferencia está en la cruz. Mientras que la que está a la izquierda, la cruz es de cantera, la que está más en medio, la cruz es metálica. Esa tumba con la cruz metálica, que inclusive tiene una base de cemento, esa tumba le pertenece a un hombre nacido en Inglaterra. Se llamaba Edmundo Stephenson. Edmundo fue primo hermano de George Stephenson. George Stephenson en la historia es conocido como el padre del ferrocarril. Y Edmundo Stephenson se encarga de convencer al general Porfirio Díaz de modernizar a México con el ferrocarril de pasajeros. El hombre vivió en Guadalajara y murió en la ciudad. Esa es su tumba. La tumba del caballero que colaboró con Porfirio Díaz para modernizar a este país. Esta zona que tenemos aquí, todo esto lo que estamos viendo, que de hace ratito lo apreciamos de allá, obviamente pertenece al hospital, pero no sabemos qué es. Son los dormitorios de los residentes. Estos están en restauración. Que los van a acondicionar para dejarlos más presentables.
pero funcionan actualmente como dormitorios de los residentes médicos. Y la parte que está más al fondo, esta que está como más blanqueada, como un poquito más enjarrada, podríamos decirle, pertenece a ciencias forenses. Digo pertenece porque aunque Guadalajara ya tiene un CEMEFO más moderno, pues no se ha derrumbado. Son las instalaciones antiguas que hasta donde tengo entendido siguen funcionando más de manera administrativa que operativa. Pero esa parte pertenece a ciencias forenses. Y ahorita la pasada vamos a apreciar más de frente la tumba de Edmundo Stephen. Vamos. Miren, más de cerca. ¿Me ayudan por favor a leer un poquito cómo se llamaba esta persona que estaba en esta gaveta? Jacobo Gálvez, bien leído. ¿Lo ubican? Jacobo Gálvez es el arquitecto que diseñó el Teatro de Degollado para Guadalajara. Esta fue su tumba en el Panteón de Belén. Digo fue porque está en la rotonda, en el centro. Pero esta fue su tumba original. 1800, aunque no. De 1882. Ahora, hay algo muy curioso. ¿Se acuerdan cuando hablamos hace ratito de Joaquín Angulo y el doctor Ignacio Herrera y Cairo? No sé si alguien de mis amigos que vive aquí en Guadalajara se puso a pensar que ambas calles son vecinas en el famoso mercado Alcalde, para tomarlo como referencia. La calle que baja es Angulo, la calle que sube hacia Alcalde es Herrera y Cairo. Lo separa solamente un bloque, una cuadra, ¿cierto? Aquí en el Panteón el Destino los volvió a juntar, muchachos. Nada más los separan 3 arcos. Otra vez más. Esta tumba en color oscuro que tenemos aquí arriba es la del licenciado Joaquín Angulo, ahí se alcanza a leer un poco. Y fue varias veces gobernador del estado de Jalisco. Y si nosotros contamos 3 arcos exactamente, veremos que ahí lo acompaña nuevamente el caso de Ignacio Herrera y Cairo. Ejemplo 1, 2, 3. Arriba se alcanza a ver un poco menos legible, pero aún tiene ahí. Herrera y Cairo, uno de los médicos más reconocidos. Acuérdense nomás de no recargarse. De los más reconocidos aquí en Jalisco. Y les quiero mostrar algo que no sé si ustedes lo conozcan o hayan oído alguna vez de esto. Si no, les va a llamar mucho la atención. Ven aquí. Vamos a observar con atención este arte, que tenemos aquí. Vénganse, muchachos, párense al frente si gustan para que lo vean mejor. Quiero que por favor me ayuden a ubicar 3 gavetas en este arco que sean prácticamente idénticas, o muy parecidas. Rapidísimo, ¿verdad? Ahora quiero que me ayuden por favor a checar la fecha de muerte de las 3 tumbas, con todo y año y día. Son el mismo día y el mismo año. Son iguales. Son exactamente el mismo día. Y lo más curioso también es que cada gaveta tiene 2 personas sepultadas. Quiere decir que hay 6 personas que murieron exactamente el mismo día, ¿no? Y si tomamos en cuenta que había muchas epidemias, podríamos pensar que fueron víctimas de una epidemia. Pero aún así, aunque fuera de epidemia, está raro, ¿no? Que el mismo día 6 personas fueran alcanzadas por la pandemia. Déjame decirte que no tiene nada que ver con eso. Hace mucho tiempo, Ocotlán, Jalisco, tenía un barco de vapor llamado el Libertad, que llegó a ser pues un objeto de deseo muy común para los ricos. Los ricos iban a Ocotlán en el ferrocarril, se bajaban y luego se subían al vapor Libertad y daban un paseo por el río Sula y luego una parte del lago de Chapala. Era para ellos como algo pues novedoso en su momento. El domingo 24 de marzo de 1889, los ricos llegan a Ocotlán, cerca de las 3 de la tarde, se suben al vapor Libertad. El vapor hace su recorrido habitual por el río Sula, que en ese tiempo era mucho más caudaloso, más hondo, más ancho. Y luego toma una parte del lago de Chapala y llegan a Jamay. Si alguien conoce Jamay, es considerada una población muy religiosa aquí en Jalisco. Inclusive el monumento que lo identifica estaba ubicado o está dedicado al Papa Pío IX. Resulta que la leyenda dice que a los ricos, ya algunos ya muy tomados, se les hizo muy fácil meterse en la iglesia y usarla como salón de baile. Algunos que estaban fumando, sacarse el cigarrillo, ponérselos a las imágenes religiosas que había ahí.
Y ante ese sacrilegio, la leyenda dice que una maldición cayó sobre ellos. Los llevan de regreso a Cotlán en el barco, y faltando unos 20 metros para llegar al atracadero, a algunos se les hizo fácil bailar y comenzar a correr en la parte superior. El barco se desniveló y se volteó. En esta tragedia fallecieron 29 personas ahogadas. Ahí tienen a 6 de las víctimas de ese día, del famoso incidente o la tragedia del vapor Libertad. Y hay una tumba blanca en medio, la única que está ahí. ¿En qué ciudad nació esa persona? Salem, Y se les hace conocido ese nombre. de Estados Unidos y de las brujas. Exactamente. Archibald Rice es el tataranieto de Sarah Rice, la bruja mayor de Salem. Y está sepultado aquí en el Panteón de Belén. Pero a espaldas de nosotros también está sepultado el personaje más famoso que existe en este lugar. Ignacio Torres Altamirano, mejor conocido de cariño como Nachito. Muchachos, ¿se acuerdan a qué le tenía miedo a ese niño? A la oscuridad. El niño le tenía miedo a la oscuridad. ¿Alguien sabe cómo se le llama científicamente al hecho de temerle a la oscuridad? Se llama nictofobia. Si es que los que le tememos a la oscuridad somos nictofóbicos o nictofóbicas. El niño era nictofóbico y lo único que puedo adelantarles es que muere de un infarto porque una tormenta apaga sus velas y lo deja oscuras. Lo vienen a sepultar esta parte del Panteón de Belén. Y entonces la leyenda cuenta que durante 10 días consecutivos el ataúd se desenterraba solo para no estar. Hasta que por fin la familia le manda a construir su ataúd arriba. Si ustedes observan, y más desde la zona donde están ustedes, claramente se ve que el orificio traspasa el ataúd hasta el otro lado. Tiene una explicación. No olviden nunca que el primer rayo del sol nace al oriente y el último muere al poniente. Y esto nos indica que no importa la hora que sea, siempre va a haber luz adentro. Si también te imaginas en la noche, también luna y estrellas emiten luz. Así es que a las 24 horas siempre va a haber luz. Y si observamos aquí adelante, hay una carretilla donde las personas le traen regalos al niño que posteriormente se los pasan a su tumba. Dicen que es de buena suerte. Dicen que no importa lo pequeño de tu obsequio, sino tu buena voluntad. Y entonces el niño te va a cuidar como un segundo ángel de la guarda. Pero también por último se dice que no debes de tomar nada de sus cosas, porque el niño muy molesto se podría ir contigo, pero ya no como un amiguito, sino como una entidad que podría hacerte pasar malos ratos hasta que le devuelva lo que le tomaste y le pidas una disculpa. Esta es la famosa leyenda del niño Nachito. Hay también otras dos personas que en lo particular siempre hago mención. Son esas dos gavetas que vemos ahí que tienen protecciones. Esas dos protecciones de metal pues le dan una apariencia extraña. Hay que recordar que, por ejemplo, muchos ricos los ocultaban con joyas puestas. Muchos lo hacían para evitar robos, profanaciones. Pero, en particular, esas dos que les estoy mostrando son de dos políticos. Perdón, de dos militares familiares de un político muy famoso aquí en México, muy conocido, el licenciado Francisco Labastida Ochoa. Cuando el señor Vicente Fox Quesada, que era como presidente de México, gana la candidatura, él era su contrincante por el Partido Revolucionario Institucional. Este se puso el bisabuelo y el abuelo, ambos militares de alto rango sinaloenses, muertos en combate aquí en Jalisco, padre e hijo. Bisabuelo y abuelo del licenciado Francisco Labastida Ochoa. Y algo también curioso, ¿se acuerdan cuando vimos la gaveta de 4 personas? Que fue cuando explicamos cómo se metían doblados. Sean honestos, ¿han visto alguna otra de 4 después de esa? No. Una de 2, o no nos hemos fijado, ¿verdad? Pues ¿qué creen? Hay otra acá, miren, para que no crean que es la única. ¿Hay otra? Para 4 personas. Eran poco comunes, honestamente, la mayoría son de 2, 3 máximo, pero sí hay más de una de 4. Y aquí está. Tenemos un mosaico aquí al frente del cantera. Que se acuerdan que explicábamos el porqué del nombre del panteón, lo que era antes de ser panteón, y es lo que nos da una idea un poquito más completa de por qué le pusieron ese nombre finalmente. Aquí se encuentra explicado claramente. En la parte superior el nombre correcto, el nombre del Panteón de Santa Paula. También nos dice que este panteón se instaló
en la huerta del ex convento betlemita, que era lo que platicábamos. Esta palabra betlemita es lo que le da el nombre al Panteón de Belén de cariño. Pues si trabajamos aquí le decimos de cariño Panteón Santa Paula de Belén. Pero siendo honestos, y creo que estarán de acuerdo conmigo, si alguien dijeras, oye, nos vemos en el Panteón de Santa Paula, pues creo que la mayoría se iría a Santa Paula, Tonalá, a esperarte, ¿verdad? Ese es el nombre correcto, y aquí también dice claramente que esto funcionó como huerta, de que haya todavía árboles frutales en este sitio. Esa es la historia de este lugar. Este es el panteón más antiguo de Guadalajara, que aún funciona como museo, porque el que funciona actualmente es el de Mezquitán. Este es el más antiguo de todos. El año de 1896 cierra sus puertas y ese mismo día que cierra sus puertas abre el panteón de Mezquitán. Actualmente es un museo, tenemos recorridos de día, como el caso de este, y también de noche. Y los esperamos en la noche, de miércoles a sábado, 8, 9, 10 y 11. ¿Y es igual o hay actores? No hay actores. ¿No? Nosotros somos los que contamos. Y en el día, de martes a sábado, 10, 11, 1 y 2 de la tarde. Esos son los domingos, lunes. Ahora sí que dejamos descansar en paz a quienes deben de estar descansando en paz en este lugar. Mi nombre es Jorge y fue un placer haberlos atendido aquí. Aquí los esperamos en la noche. Esperemos que sea su completo. Esperamos que te haya gustado este video. Haznos saber en los comentarios si te gustaría que visitemos más panteones y descubramos sus leyendas paranormales, o visitemos lugares embrujados. Te agradeceríamos mucho que nos regales un like y no olvides suscribirte al canal si no estás suscrito. Esto nos ayudaría a que el canal crezca y traer contenido más interesante. Desde Casillero Paranormal, te deseamos un buen día y hasta el próximo video.